Del tema que hablaremos, promoción de la salud mental en niños y adolescentes. Y bueno, un breve resumen. Llevo 23 años en el ámbito de la psicología clínica. Soy licenciada en psicología, licenciada en pedagogía, tengo un máster en psicopatología clínica y soy doctora en investigación psicológica. Toda mi línea de generación y aplicación del conocimiento tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo y la intervención desde un enfoque de la psicología positiva, principalmente en la educación emocional y bajo un modelo cognitivo-conductual. Soy profesora investigadora, pertenezco al Sistema Nacional de Investigación de CONACYT y iremos viendo un poquito de teoría comparado con la realidad que me he estado encontrando, que me estoy encontrando en la actualidad, y después, ¿qué podemos hacer respecto con esto? Podemos ser nosotros desde casa, quien está escuchando como padre de familia, como área de docencia, tenemos que no es únicamente ausencia de enfermedad, sino que también es un estado de bienestar. Es subjetivo, cada quien definimos de forma distinta qué es bienestar, pues decimos que es el bienestar en el cual cada persona desarrolla su potencial, desarrolla sus capacidades que le ayudan a afrontar las diversas tensiones de la vida. ¿Cuál es su objetivo también? Que me sienta, que el individuo se sienta productivo, se sienta empoderado y que puede aportar algo. Si estoy aportando algo, ¿cómo me siento? Valioso, digno. Muchas veces en consulta me encuentro con, más que nada, adolescentes y jóvenes que dicen, no sé quién soy, me siento que no soy buen hijo, no soy buen estudiante, no soy buen hermano. Esto de no soy forma parte del autoconcepto, que tiene que ver con cómo me defina yo, cómo me describa, tiene que ver con la valoración que doy a mí mismo. Y si yo siento que no aporto algo, no ayudo a alguien, no voy a tener, o no puede ser que no sienta que tengo un valor. Por esto es la definición de la OMS que dice que puede aportar algo a su comunidad, en el sentido para poder trabajar lo que es la autoestima, el autoconcepto. Y otra definición de lo que es salud mental es estar mentalmente sano durante la infancia, la adolescencia. Significa alcanzar esos criterios, los indicadores de desarrollo, pero también los indicadores emocionales, el tener bienestar, el tener cierta estabilidad emocional. No quiere decir que un niño o una persona no esté triste, no se enoje, sino que sepa manejar esas emociones, sepa manejar esos estados emocionales que son resultado de algunas situaciones. Y también estar mentalmente sano significa que el sujeto puede aprender destrezas sociales, es decir, ser una persona comunicativa, ser una persona con habilidades sociales y que también que sabe enfrentar los problemas. Y los problemas, hace poco, una paciente me comentaba de que ella, cuando sería algo que no esperaba, y algo como estar jugando y perder en el juego, no sabía afrontar que perdía, y lo que se levanta y sale corriendo, pero que no se da cuenta, no reacciona de lo que hace, hasta
que ella está en el lugar o que alguien va a buscarla. Y problemas uno puede decir, aunque sea para un niño, por ejemplo, a los 3, 4 años, el hecho de compartir, que hay quienes dicen, que se hace compartir, y otros que dicen, no, y que defender lo suyo, esa parte, son pequeños retos en el día cuando un niño no consigue lo que quiere. Hay quienes se pueden poner a llorar, a hacer berrinche. Si esto es frecuente, y veremos que uno de los indicadores para saber que no hay salud mental es la intensidad, la duración, la frecuencia de esa conducta. Pero esos son los pequeños retos, los pequeños problemas que se enfrentan los niños. Y, bueno, y otros ejemplos, ¿no? Pero sí tienen que saber manejar, bueno, tengo 14, 16 años, pierdo en un juego de mesa, en un juego de cartas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me lo voy a tomar? ¿Me lo voy a tomar personal? ¿Voy a salir, como les decía, de esta persona corriendo? ¿Voy a decir, no, pues ya no juego nunca más? Hay quienes dicen, no, ¿para qué voy a jugar si ya voy a perder? Y acá estamos hablando de la indefensión aprendida. Dice, los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse adecuadamente en el hogar, en la escuela, en otros grupos sociales. Y, por tanto, la Organización Mundial de la Salud establece que este estado positivo de bienestar es una construcción para el futuro, es la construcción de su personalidad, de lograr sus metas, sus objetivos. Y esto no quiere decir, como les dije, que no se sientan tristes, que no tengan enojos, enfados, desesperanza, sino que es saber trabajar con esas emociones, saber trabajar con la preocupación, con la angustia. Es lo mismo que decimos, hay dos clases de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es esa preocupación, ese estrés que me ayuda a ponerme en marcha, que me ayuda a prepararme para afrontar lo que me está generando malestar. Y en cambio el distrés es esa ansiedad que me detiene y ya no sé nada. O es la que me genera el mecanismo de huida y echo a correr. Verán que hablaremos sobre algunos informes actuales del año 2021 y 2022. Y, por ejemplo, uno de ellos es el Estado Mundial de la Infancia 2001, que se titula En mi mente, promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. Presenta por primera vez en la historia cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección de la salud mental en los niños. Destaca de que, como dijimos, no es únicamente atender la enfermedad, sino es qué tengo que hacer o qué podemos hacer para prevenir, qué podemos hacer que pueda disfrutar de la vida, tener satisfacción de la vida, porque vemos que una de las cosas que está en aumento son las autolesiones o el cutting y también el suicidio. Después vamos a ver una serie de información estadística que sí es preocupante. Es quien tiene depresión, quien ha hecho intentos de suicidio, no tiene satisfacción en ningún ámbito de su vida. Pues es importante trabajar en este bienestar, en esta promoción de la salud mental. Como dijimos, esta promoción de la salud mental me ayuda a poder establecer buenos vínculos, buenas relaciones con los demás y también parte de las relaciones que tenga con los otros. Recordemos que todas las personas somos seres sociales, crecemos en un grupo familiar, o las personas que nos cuidan o tutores legales, y que todos queremos sentir que pertenecemos, que nos aceptan determinados grupos. Y hay niños
adolescentes o incluso adultos que son como la ovejita negra y no son aceptados ni en sus casas, son rechazados, en las instituciones educativas son marginados, pero hay otros que a pesar de no tener buenos vínculos, de no tener un hogar frente a esas adversidades, tienen lo que llamamos resiliencia y pueden establecer o lograr diferentes éxitos. Y sobre estos vínculos o habilidades sociales, sobre la capacidad de resiliencia y sobre el logro, que en el logro de éxito estamos, qué es lo que quiero para el día de mañana, qué es lo que me gustaría tener, qué quiero de aquí a 5 años. Estamos hablando de proyectos de vida, de establecer objetivos, prioridades, y sobre esto es lo que señala tanto UNICEF, que vamos a ver las líneas de intervención que ellos establecen para tener la promoción de salud mental, y sobre estos mismos de las relaciones sociales, la resiliencia, también lo habla el Centro de Desarrollo de la Infancia de la Universidad de Harvard. Y cuando hablamos de los niños, también tenemos que hablar de las personas que los rodean. ¿Por qué? Porque el comportamiento, el cómo se sienta el niño, su bienestar emocional, está estrechamente vinculado al comportamiento que tienen sus cuidadores, los tutores legales, los padres de familia, los docentes, los maestros de guardería, y al funcionamiento de las familias con las que viven. Cuando el niño está en un ambiente dañino, abusivo, que sufre amenazas, que no hay cuidado, hay negligencia, o simplemente vive en una situación de que aumenta el riesgo de desarrollo de problemas de salud mental. Por tanto, también tenemos que trabajar con los adultos. Les voy a comentar. Tengo estudiantes de licenciatura que dicen, no, yo voy a trabajar con niños porque no me gusta trabajar con los adultos. Digo, pues si trabajas con niños, tendrás que también trabajar con los padres de familia. Porque nosotros estamos aquí con ellos, por ejemplo, 1 hora a la semana, o 1 hora y media, 1 vez a la semana. Pero son los padres los que tienen que dar seguimiento. Son los padres los que tienen más o deberían de tener más relación con sus hijos. Son los que tienen que vigilar que si les mandamos, asignamos tareas, que sí logren hacer las tareas, por ejemplo. Entonces, también tenemos que trabajar con los cuidadores, con los padres de familia, con los docentes y también con los agentes de salud, que son los que tienen y pueden ir detectando situaciones de maltrato, problemáticas emocionales, por ejemplo, el estado de ánimo en las consultas. UNICEF establece 2 líneas de actuación para poder promocionar la salud mental en los niños. Desarrollar en las escuelas programas de concientización a la centro de salud, a los docentes y a otros agentes sociales. Y también formar a estos profesionistas que estén en contacto directo con la infancia y con la adolescencia. Y aquí establece la infancia y adolescencia migrante. Hace mucho énfasis UNICEF en trabajar también con los grupos más vulnerables y con la inmigración. Por ejemplo, les voy a comentar. Yo llevo 17 años viviendo en Mexicali,
Baja California, 17 años y medio casi. Soy de allá. Esto de la multiculturalidad es algo que lleva bastantes años, más de 23 años que se está trabajando en eso. Hay aulas de integración, ya se trabaja la atención y ya se da desde hace más de establecer una buena convivencia. Perdón, no sé por qué se va mi imagen. Espero que mi sonido no se vaya. Ni habrá en Cualquier cosa que no me escuchen bien, ustedes me dicen. Y es algo que en la actualidad, como característica del aumento de las estadísticas migratorias, de la globalidad, de más estar ese movimiento, de que también tenemos que dar especial atención a esas familias que están pasando por el duelo migratorio. Aquí en México, desde hace poquito, lo que es en la Secretaría de Educación Pública, en las etapas de secundaria y bachillerato, en la materia de orientación y tutoría, o tutoría y desarrollo socioemocional, una de las bases o de los ejes centrales de esta materia que tienen desde secundaria, trabajar la educación emocional. Y si estamos hablando de que es importante trabajar no únicamente con los niños, sino también trabajar con los adultos que están en comunicación, están en relación con esos niños, vamos a ver una pequeña encuesta a nivel de Latinoamérica de cómo está el entorno global de salud. ¿Qué personas son las que consideran que es importante atender la salud mental? Vemos que en Chile un 62% de las personas consideran que es importante la salud mental, en Brasil un 49%, en Colombia un 46%, en Perú un 39%, Argentina 37% y en México un 15%. Las personas consideran que la salud mental es uno de los principales problemas que existen en la salud. Independientemente del número, fíjese cómo está en aumento el hecho de que la sociedad en general coincida con que la salud mental, el hecho de cómo me sienta, cómo piense o qué piense con respecto a determinadas cosas, que entender, no es algo pasajero, no es algo de que, bueno, se te va a pasar, sino que hay que... Sí, me voy a poner conexión de Wi-Fi. Y sabe que generalmente sí se escucha correctamente. A ver. ¿Quién me puede traer el cargador? Por favor. Espero que ya me estén escuchando mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, se le escucha mejor. Sí, gracias. Ya vine al lado de donde está el distribuidor de internet. Pues vemos que por un lado tenemos la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, le da importancia a lo que es al cuidado emocional, y por otro lado vemos que la sociedad en general también está sintiendo que es necesario atender a las emociones, a los sentimientos, cuidar nuestro bienestar.
Por otro lado, vemos que la Organización Panamericana de la Salud en el año 2022 advierte sobre la elevación de los casos de la depresión y del pensamiento suicida. Del personal, estos son datos del personal de salud en Latinoamérica. Y por otro lado vemos que las muertes por suicidio en México, fíjense cómo han ido en aumento. Esta es una información del INEGI, del Instituto Nacional de Información Estadística. Y lo que sí les puedo decir es que el trabajo con niños, desgraciadamente, han llegado casos de niños entre 8, 10 años que han intentado suicidarse. Y lo curioso, no, o la zona, estos casos que cuando trabajaban, parte de los adultos, los intentos hicieran colgándose en árbol. Así también hemos atendido a familia que por ahorcado y a otro, a un niño, la abuelita lo a salvar. Y por ejemplo, yo recuerdo muy bien que decía el papá había fallecido y decía que quería estar con él y era la forma de estar con él. Y en cuanto a cómo está la población adulta, y les repito, ¿por qué? Porque voy a pedir al niño que aplique técnicas de relajación, que cuando esté enojado, en vez de gritar, tenga una comunicación asertiva. Si el padre de familia o el hogar en el que está viviendo están gritando, diciendo groserías, insultando, pues también tengo que trabajar con los padres de familia. En esta semana, creo que fue lunes, el día de ayer, estaba trabajando con un paciente, un adolescente que consume drogas. Él decía que consumir le daba, aparte de libertad, el hecho de poder pensar, de aclarar sus ideas. Y yo le preguntaba, ¿y de qué otra forma puedes aclarar tus ideas? ¿Qué más te da el hecho de fumar, consumir marihuana? Pues eso, que valoraba lo que hacía en su casa, los padres, valoraba a la gente que lo quería y podía pensar con tranquilidad, ver las cosas de otra forma. Dije, bueno, el hecho de que tú tengas un problema o una situación y la empieces a desmenuzar, a analizar, es algo que puedes aprender. Puedes aprender a cómo identificar un problema, cuál es el estímulo, la situación que te hace sentir así, qué es lo que sientes, qué hiciste para si dices que provocaste esto, qué fue lo que sucedió, qué hizo la otra persona para que tú te sintieras así, cómo se lo dijiste, porque decía que después se arrepentía de estar insultando o levantando la voz, y que cuando fumaba ya no tenía el control. Y hablando así con la mamá en la sesión, que siempre cuando pasa el adolescente o un niño, trabajo con el niño, y otros 15, 20 minutos también trabajo con el padre de familia y comentamos qué fue, sobre qué temas se trabajó en sesión. Y por ejemplo, un adolescente le comentó, mira, de lo que me comentaste a tus padres o a tu mamá, que gente es quien viene, o en la zona valle venían las abuelitas, le voy a decir que trabajamos sobre esto y esto, que trabajamos, por ejemplo, sobre las relaciones sociales, que has vivido muchas traiciones, por eso ahora no quieres establecer amistades, prefieres estar sola. Poderle comentar este tipo de cosas, que te cuesta comer, porque esta chica me decía que otra, que se pasaba 2 días sin comer, como que tiene un nudo en el estómago, que tiene náuseas, ganas de vomitar. Hay que favorecer, la mamá no sabía nada de esto, la comunicación con el padre de familia. ¿Cómo voy a decirle que controle su enojo, que no esté insultando,
si el padre de familia es el que está insultando. En el caso del chico que les decía que consume drogas, él decía que lo que admiraba ahora de la mamá, y se lo dijo en la sesión, fue que ahora sentía que sí podía hablar, porque antes no lo escuchaba. Antes le gritaba, y que desde que estaba viviendo, podía hablar, ella hablaba más tranquila, lo escuchaba. Entonces, por eso les digo que aunque trabajemos con niños, también hay que trabajar con los cuidadores. En esta encuesta global se obtuvo que casi 45% de la población está preocupada. Destaca que el número de personas no está satisfecha con su vida laboral, salud, la situación económica y la vida familiar, que un 47.5 y un 39% están preocupadas, tienen angustia por no poder hacer frente a ciertos pagos, a gastos. Y aquí me voy a centrar, las personas entre 18 y 24 años se sienten solas y que no están integradas en su entorno laboral o académico. Recordemos que en la etapa de la adolescencia se está formando, asentando su identidad, y que por tanto es donde se alejan más de la figura de autoridad y deben sentirse que pertenecen a su grupo de iguales. Deben sentirse que pertenecen, que son aceptados por la gente de su edad. Y aquí vemos que la estadística señala de que casi un 33% se siente sola y no se siente integrada. También los que están en el ámbito clínico, no sé si también les pase lo mismo. Hay muchos casos, un gran porcentaje de adolescentes, el motivo de consulta latente, es decir, la verdadera raíz o lo que se ve es que hay sentimientos de soledad, baja autoestima, hay muchos problemas en la relación con esos iguales, como les comenté antes, muchas situaciones de engaños, de mentiras, de burlas. Vemos también de que el 23.9% no está satisfecho con su apariencia física, el 20% se siente solo. Dice, las personas de 18 a 24 años son las que están más insatisfechas con su apariencia física. Aquí estamos hablando de autoconcepto, autoestima. No se sienten, como dijimos, integradas. Se preocupan por lo que puedan pensar otras personas de ellas. Por ejemplo, un paciente usuario de la atención psicológica me comentaban, también adolescente, de que había veces, en ocasiones, se arrepentía de decir ciertas cosas, como de decir ciertas cosas de, me caes bien, me parece que eres simpático o simpática, que estaba con un grupo de amigas y que dijo te quiero y después se arrepentía. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que la traicionen. Estos datos, estos sentimientos de inadecuación, ¿con qué lo relacionamos? Con la autoaceptación, con el autoconcepto, las habilidades de comunicación, el hecho de ser asertivo, estos sentimientos de inadecuación, de sentir que no pertenece a ningún grupo, que los demás o que ellos son diferentes, que los van a juzgar, a criticar. Tiene que ver también con la identidad, la autoestima. Tiene que ver, antes hablamos de la indefensión aprendida, suponer que si una vez no pude, ya en las siguientes, por más que intente o haga otras cosas, no voy a poder. Y tiene que ver también con la flexibilidad cognitiva. Entonces, esta imagen me gustó porque muchos
padres de familia, iba a decir también algunos psicólogos, porque padres me han dicho, por ejemplo, de que llevaba a mi hijo con otra psicóloga, pero nosotros le pudimos hablar y que nos dijo que con ella no tenía, con los padres de familia no tenía nada que hablar, que únicamente atendía al adolescente. Pues no tiene que ser así. Si yo quiero cuidar al otro, además de poder atender al niño, al sujeto, también hay que trabajar, hay que informar sobre cómo vemos, qué es lo que trabajamos, en qué estamos haciendo, cuáles son las tareas que el niño adolescente tiene y cuáles son también las tareas que se lleva el padre de familia, como les decía, en esa persona en esa adolescente que se siente sola, que no es buena hija, que no es buen estudiante, no es buena amiga. Tengo que apoyarme de los padres de familia en la comunicación para que le hagan ver, le empiecen a destacar cositas pequeñas del día a día en qué es lo que hace bien. ¿Por qué? Porque ya se percibe como que no sirve para nada, que no tiene capacidades, que no tiene nada bueno. Entonces, también debemos de cuidar a ese padre de familia, debemos de cuidar al padre de familia que también está sufriendo. ¿Por qué digo está sufriendo? Porque duele ver a los hijos que estén mal. Una mamá decía que se le estaba cayendo el pelo haciendo alopecia del estrés por la situación que está viviendo su hijo. Hay otros, por ejemplo, de que nosotros podemos ver de que el padre de familia o la madre de familia también debería recibir atención psicológica. Le podemos recomendar, pero nosotros estamos trabajando con el niño. Le podemos orientar, guiar en qué puede hacer, pero también enfocado al niño. Si yo quiero que el padre de familia no insulte, no ceda, por ejemplo, a los berrinches, no acude a la agresión física, sino que tenga una crianza más positiva, también tengo que escuchar cómo se siente, qué es lo que he intentado y darle otras recomendaciones y en la siguiente sesión evaluar si ha seguido alguna recomendación que le hicimos y cuál ha sido el resultado obtenido y cómo se ha sentido. ¿Sí? Por eso acá está la imagen de estoy en el avión y falta oxígeno. Primero es a mí, ya cuando tengo la herramienta se la pongo al niño. Como vimos que según la UNICEF, uno de los temas importantes es la migración. Aquí brevemente les hablaré un poquito que, como dijimos, la persona es un ser social, es un ser emotivo, aunque muchas veces todos sentimos, pero a lo mejor no identificamos qué emociones tenemos o qué nos hacen sentir. Y en este abandono de una tierra, de un lugar, incluso, y no puede ser que implique no abandonar un país, sino cambio de ciudad, puede generar miedo, amor, incertidumbre, alegría, tristeza, nostalgia, aversión como rechazo, enojo. Por tanto, existen diferentes respuestas frente a esta movilidad. No es una decisión fácil el hecho de quedarse y aceptar de que, bueno, estoy aquí y tengo que ver lo bueno, tengo que intentar adaptarme. Hay que aceptar la residencia en el país y en algunas ocasiones hasta renuncian a regresar al país de origen. Tiene que haber una aceptación racional, pero también una aceptación emocional, no decir, no, mira, aquí estamos mejor porque tenemos casa, trabajo, no hay tanta violencia en las calles, pero también es no estar recordando siempre, allá el cumpleaños se celebra diferente, allá ahora hayamos esto. También tiene que haber una aceptación emocional. En la migración, en este duelo migratorio hay que reorganizar la personalidad porque
porque puede ser que hay ciertas creencias y creencias pueden ser de valores espirituales o creencias del sistema de creencias de la persona es diferente y tiene que haber una reestructuración de la vida y surge un nuevo proyecto de vida y a lo mejor hay que trabajar con ese duelo, más que nada con los adultos de, pues, lo que deseaba de joven o de pequeño o lo que pensaba que iba a ser su vida profesional ha tenido que modificarse y que no por eso significa que no puede alcanzar otros logros o tener otros éxitos. En esta reestructuración de la personalidad tiene que haber un equilibrio entre identidad, el hecho de quién soy. Y cuando se va a otro país la gente es diferente, tiene otras costumbres. Si yo hablo con estas palabras o hago ciertos gestos, aquí significa diferente. Y empieza como una lucha entre quién soy, lo que estoy acostumbrado a, como ejemplo, cómo es la comunicación no verbal, y algo tan sencillo como la proximidad. El hecho de saludar, de si conozco a una persona por primera vez, doy la mano o me acerco y le doy 2 besos. A lo mejor si estoy acostumbrado a que me presenta una persona por primera vez, le doy 2 besos y la otra persona hace la mano, puede sentir que hay una intromisión hacia su identidad. Y si la persona que está acostumbrada a dar 2 besos en las mejillas le dan la mano, puede sentir como rechazo. Y es esta parte de adaptación cultural. Por eso hay que mantener un equilibrio entre identidad y a lo mejor saber dentro de qué grupo social puedo tener mi conducta, hacer mis acciones, expresarme de una forma y con otros tenerme que adaptar. Y es entre esta identidad y la valoración que yo tengo en mí y más que nada porque estoy en un nuevo grupo social y la aceptación o no la aceptación es la que repercute en la autoestima. Y 2 elementos importantes que son fuentes de factor de protección de la salud mental son la identidad y la autoestima. En esta identidad son preguntas que, por ejemplo, a mí me gusta hacer unas preguntas de autoconocimiento. Tengo un formato y algunas de las preguntas son, quiero, frases incompletas, quiero, necesito, tengo miedo, me gusta. No todos, incluso de adultos y de adolescentes, pueden compartir con facilidad esta información. Quiero, me dicen, pues no sé lo que quiero. O dicen, no sé quién soy. Cuando les pregunto, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? O antes, ¿qué es lo que hacía en situaciones de depresión? Antes, ¿qué es lo que hacías? Que olvidabas el tiempo, disfrutabas en hacer eso. Me dicen, no sé. Recuerda, ¿qué hacías antes? Si es un niño o un adolescente, pues vamos a hacer pasar a tu papá o a tu mamá cuando terminemos y que a ver qué veía él, ella, que tú hacías, que te reía, que disfrutabas, que podías pasar tiempo, horas haciendo eso. Eso tiene que ver con identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me preocupa? Y todo esto forma parte de la inteligencia emocional, lo que es de autoconocimiento, automotivación. Por tanto, vemos que la persona tiene que tener capacidad de adaptación y preparación para ese cambio. Y eso implica poner en marcha recursos psicológicos. Aquí simplemente es qué elementos como factores de protección, según lo que establece UNICEF, son importantes y desde un punto de vista de la inteligencia emocional. Sentir que pertenezco a un grupo, estamos también hablando también de identidad, estamos hablando de relaciones sociales, poderme comunicar, tener personas que me acepten, comprendan, que me quieran, que me admiren y manejar el estrés. ¿Por qué es importante trabajar en estos temas de prevención? Aparte de todo lo que vimos, ¿qué información así global
tenemos UNICEF, en el informe que hizo en el año 2022, indican que hay tasas elevadas de cutting, o que son autolesiones, suicidio y ansiedad. Estos datos están enfocados en los niños y adolescentes. Dice que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años con un trastorno mental diagnosticado. 46,000 adolescentes se suicidan por año. De cada 5 jóvenes se siente deprimido. Más del 20% sufre de algún trastorno mental, es decir, que se cumplen los criterios diagnósticos. Y fíjense, muchas veces percibimos en consulta, tiene que haber pasado algo, un parteaguas, para que decidan acudir a preguntar o a mejorar la situación, y a lo mejor lleva meses o incluso años sufriendo eso. Y de este 20% que es diagnosticado con trastornos mentales, el 50% corresponden a criterios diagnósticos de trastorno del estado de ánimo. Y el 15% ha pensado de adolescentes en suicidarse. Por eso les digo, me ha tocado casos de suicidio y trabajar con las familias o intento de suicidio de niños y sobre todo en adolescentes. Y después les daré un poquito de información con autolesionarse. Recuerden que la autolesión, el hecho de cortarse o de quemarse con un borrador que se frotan así la piel, también son pulsiones de muerte, y por tanto es un intento, no es un intento de quitar la vida, pero sí es una llamada de atención y es un no quererse, lastimarse, y en algunas ocasiones estos autolesiones pueden conducir a la muerte. Se ha observado en la práctica clínica en estos intentos de suicidio y en estas autolesiones. Provienen de familias disfuncionales en el que hay cambio de roles, es decir, el rol a lo mejor de padres, de la figura de autoridad, no lo ejercen los padres, sino que lo ejercen algún hermano, y a lo mejor no tiene que ser el mayor, puede ser otro, que incluso este rol de autoridad, también en un caso donde la mamá tiene un trastorno mental, quien tiene el rol de autoridad en la casa es el hijo, y el hijo actualmente tiene 12 años y es el que pone las normas, es el que hace de cuidador de la madre. Falta de calidez en las relaciones familiares, sentido de pertenencia a un grupo, hay rechazo, aislamiento, marginación, incluso en el núcleo familiar. Hay problemas en la interacción con su grupo de iguales, no se aceptan a sí mismos, hay algún duelo no resuelto, y eso tiene que ver con el estilo de afrontamiento. Se observan deficiencias en competencias de habilidades blandas, en cuanto a las competencias intrapersonales. Por ejemplo, dentro de estas competencias intrapersonales, según Barón, que es uno de los que tiene un modelo de inteligencia emocional, están la tipo de comunicación, no ser asertivo, no tener autoconciencia emocional, no darse cuenta de las cosas, tener bajo conocimiento, no identificar y no festejar los logros, no tener independencia para todo emocional, para todo preguntar, ¿tú qué harías? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y qué es lo que hago? No sentirse que merecen las cosas, y además de tener no adecuadas competencias interpersonales, no tener empatía, no saber establecer diálogo, tener buena comunicación, así como no saben manejar el estrés. Desde el 2016 hasta la actualidad, he atendido a 47 adolescentes que presentan conductas de cutting, de autolesiones. La mayoría son mujeres, rondan entre los 12 años, la más chica que está en sexto de primaria, hasta de 21, incluso en la universidad. El 73% de estas personas
adolescentes con autolesión que ha atendido viven en familias disfuncionales, con el 54% con violencia intrafamiliar. Sienten desesperanza, indefensión aprendida, frustración, tristeza, enojo. Indica que cuando se autolesionan lo hace pensando en situaciones que pasaban en la casa. El 100% menciona de que sienten alivio después de lesionarse, porque ya dejan de pensar en el problema. En cuanto estos resultados son fruto de una investigación donde se aplicaron pruebas, hubo criterios de inclusión también. El 9% presenta porcentiles por debajo de 40 en la dimensión interpersonal. Estamos hablando de habilidades, deficiencia en las habilidades, como dijimos, de asertividad, autoconocimiento, celebración de logros. El 65% obtuvo percentiles por debajo de 40 en interpersonal. No tiene la capacidad de expresión, de socialización y tampoco tiene habilidades para manejar esas situaciones estresantes. Y aquí me gustaría leerles un comentario de una mamá. En este caso, estos sujetos 47, aquí hay dos grupos, unos que van a atención individual o que vienen a atención individual, y hay otros que se estuvieron trabajando en atención grupal porque las instituciones educativas, diversas instituciones públicas de secundaria nos llamaban a la universidad para que fuéramos y trabajáramos con proyectos de intervención para atender a la población. Y dicen, y fíjense por qué les digo que también hay que trabajar con los padres de... Perdón por las groserías, pero se los puse así tal cual lo dijo la mamá. Cuando me llamaron de la secundaria para decirme que mi hija se había cortado profundamente y que estaban esperando una ambulancia, nunca me imaginé que la pendeja se cortó ella misma con otras compañeritas en el baño y que ella fue la que no controló la navaja y se... Cuando llegué, fui al baño y no me importó la cantidad de sangre que había por el piso. Antes que estaban ahí, comencé a gritarle y a pegarle a mi hija. Ya sabía que lo hacía a escondidas en la casa. Lo supe hace como más de un año. La primera vez me enojé mucho, la segunda le comencé a pegar. Y siempre que le veía lastimado o que andaba con un cuchillo o buscando una navaja, comenzaba a gritarle y a decirle burra y pendeja. Me enojé mucho, ¿usted me entiende? Cada vez los golpes iban más y ella más se cortaba. Fíjense cómo la madre de familia está diciendo cómo la trata, de que es una persona que no sirve. Diciendo que ya hubo varios intentos de solución, gritarle, pegarle, el problema seguía estando. No es hasta en la escuela, en el centro educativo, la canalizaron, que viene a buscar ayuda. Y particularmente aquí pone arriba, en México y en Perú, el pensamiento suicida va en incremento. En el año 2020, más del 100% llevó a cabo algún intento para quitarse la vida. Por ejemplo, a raíz de esto, en México se instaura la Clínica para el Adolescente con intento suicida, donde se trabaja en habilidades de afrontamiento, en control emocional y del impulso y en reestructuración cognitiva. Y concretamente en Perú, en una encuesta realizada por Minsa y UNICEF, en este mismo año, en 2020, ven que alrededor de 3 de cada 10 niños y adolescentes presentó algún riesgo de salud mental. Y esta es una nota de un diario de la jornada, de una publicación del 19 de junio del 2022, donde dice que alerta de la OMS y UNICEF por aumento de suicidios entre niños y jóvenes en el mundo. Hay que tener en cuenta que la violencia es un momento de cambio donde aparecen muchos trastornos mentales, donde
este adolescente se aleja de los padres de familia tampoco saben cómo acercarse al niño, por tanto es importante trabajar en la prevención, trabajar en la comunicación de los padres, entre padre de familia y adolescente, y son más susceptibles al estrés, y lo que es importante es trabajar en cuanto a intervención en la atención consciente, o también llamado mindfulness, que esto es una técnica de la psicología positiva. ¿Cómo podemos distinguir, y antes mencioné, entre una conducta desafiante, hacer un berrinche para conseguir algo, cuando ya es una conducta que puede, y el conjunto de conductas convierte en un trastorno? Y sí debemos de preocuparnos. Cuando duran el tiempo, hay mayor frecuencia, se va intensificando esa conducta. Cuando afecta en el día a día del individuo, disfuncionalidad en el ámbito académico, en el hogar. El Instituto Nacional de Salud Mental, por sus siglas INMH en inglés, dice que tenemos que tener especial atención, sí, en los niños pequeños, si las rabietas son frecuentes, si están constantemente hablando de temores y preocupaciones, si somatizan, es decir, que tienen dolores en el estómago, de cabeza, y cuando no hay ninguna causa médica conocida, están constantemente moviéndose, cuando duermen demasiado, o al contrario, duermen un poco, tienen pesadillas, tienen una actitud sonolienta en el día, no muestran interés en los juegos, ni en solitario, ni con otros niños, se les dificulta ser amigos. Es diferente a ser selectivo y tener pocos amigos que ya va a una fiesta o un parque y no querer interactuar. Cuando tienen problemas académicos, tanto en la convivencia o con sus calificaciones han disminuido. Cuando tienen pensamientos obsesivos, están siempre con lo mismo o repiten continuamente una acción. En niños más grandes, a partir de 8 años, en la adolescencia, debemos estar atentos cuando han perdido interés en cosas que solían disfrutar, cuando siempre están cansados, no tienen ganas de nada, cuando prefieren aislarse, pasar tiempo a solas, hacen dietas o ejercicio de forma excesiva, se autolesionan. Los lugares comunes para autolesionar son los brazos, pero también en el estómago y en los muslos. Cuando empiezan a consumir sustancias ilegales, cuando presentan conductas de riesgo, tienen pensamientos de ideas de muerte, que no saben para qué viven, su vida no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? Intervenir tanto en los casos de trastornos como en la prevención a través de la psicología positiva y la inteligencia emocional. Como les decía, cuando íbamos a hacer la intervención en las escuelas, tenemos un programa de intervención basado en 12 sesiones donde se trabaja mediante metodología de terapia psicoterapia de grupo con terapeuta y coterapeutas para poder, si le cuesta participar, hacer pequeños grupos y favorecer esa comunicación, en donde se trabajan aspectos de autoestima, autoconfianza, autoconcepto, alfabetización emocional, para que expresen, que sepan expresar, identificar la emoción, la sepan expresar, la comprendan, y después hay varias sesiones que son de estrategias de regulación emocional. Hablando de psicología positiva, se centra en descubrir y potenciar fortalezas. Recordemos que al principio decíamos que la OMS hablaba de que la salud mental es percibir, tener bienestar, y les comenté, el bienestar es subjetivo. Por ejemplo, a mí me dio, es decir, me hizo el día, me dio alegría cuando ayer en mi casa, antes estaba en el estudio y ahora vine al comedor, y en el estudio da a un jardín, y en el jardín aparecieron 2 codornices. Pues el hecho de ver los 2 animalitos que estaban por ahí al lado del ventanal, que estaban cerquitas,
para mí eso me creó felicidad, fue una visita inesperada. No todo el mundo va a valorar las situaciones que nos pasan cotidianamente de la misma forma. Por eso, por ejemplo, el bienestar es subjetivo. A mí me gusta, por ejemplo, hay personas que les agradan dibujar o lo que ahora hay de hacer un cuadro poniendo con piedritas bien chiquitas, y hay personas que eso les relaja y a otros lo estresa. Tenemos que identificar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos agrada, y eso nos va a dar bienestar. Trabajar en este bienestar supone autorregulación, prosocialidad, autonomía, adaptabilidad, facilidad de pensamiento, resolución de problemas, favorecer el estado de ánimo. ¿Y en qué me va a ayudar? A identificar y orientar en mis emociones. Cuando les decía, el ejercicio que hago de autoconocimiento, quiero, necesito, tengo miedo. Hay niños y adolescentes que se quedan y pues no sé qué poner aquí. ¿Cómo qué puede ser? Eleva la autoestima, mejora el rendimiento, proporciona autonomía y seguridad. Ya no dudan de ellos mismos, sienten que tienen capacidades, que tienen control de las cosas, potencia y estimula las relaciones interpersonales, mejora la salud física y mental, desarrolla la capacidad de hacer frente a los problemas, la resiliencia, etcétera. ¿Qué características suelen presentar los adolescentes que tienen habilidades emocionales o competencias socioemocionales deficientes? Es el que es agresivo, no es paciente, hace berrinches, no admite sus errores, quiere tener la razón, hacer su voluntad, tiene poca habilidad para comunicarse a los demás, tiene pocos amigos, se aísla de los demás, miente con frecuencia, toma las cosas más sin permiso, pero también está el otro sujeto adolescente que es inseguro, que prefieren que no lo vean, que prefieren participar, no levantar la mano, pasar desapercibido. ¿Y esto en qué impacta? En inestabilidad vocacional, en no saber qué es lo que quieren, en conflictos de pareja, conflictos familiares, en suicidios, homicidios. ¿Por qué dice homicidios? Porque puede ser de que cometa alguna conducta agresiva y dar un empujón o algo, puede ser que la persona caiga, si está en un balcón, caiga para abajo, se golpee contra el bordón, caiga mal en el suelo y provoque su muerte, como supongo que habrán visto casos en las noticias que ya ha pasado. ¿Cómo podemos trabajarlo? Haciendo ejercicios para que expresen adecuadamente sus sentimientos. Como les dije, la tristeza, el enojo, no es algo malo. Está bien, si estoy enojado, lo puedo manifestar, pero no gritando, insultando. Identificando qué es lo que me hace enojar. Controlando los estados de ánimos negativos y gestionar adecuadamente las emociones. Automotivarse. Manifestar empatía. Y también percibir, como le decía que comentaba este adolescente, es que ahora mi mamá me escucha. Antes no me escuchabas, antes era lo que tú decías. Identificar los sentimientos y emociones, no reprimirlas, tener metas, objetivos y planificar esos objetivos para alcanzar la meta, trabajar en el autoconcepto y autoestima, identificar el problema y evaluar lo que puede hacer y lo que no, aprender técnicas de relajación. Aquí son diferentes técnicas de intervención que podemos llevar a cabo en la terapia, como las metáforas, la relajación, la escenificación, la distracción, reestructuraciones cognitivas, sucesos placenteros, tareas, visión del futuro, mensaje persuasivo, contrato conductual, pregunta por la ausencia del conflicto. ¿Cuáles son las principales
aspectos de intervención. Uno es en el autoconocimiento y automotivación, que tiene que ver con la conciencia emocional, es decir, cómo es mi realidad, a qué me va a llevar si continúo lo que estoy haciendo, o esa conducta o ese tipo de pensamiento. ¿Quién soy yo? Que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Quiénes tengo a mi alrededor? También establecer las redes de apoyo y las personas que no me están, que son tóxicas, ponerles un límite. Tengo que aceptar la realidad, ver hacia el futuro y no quedarse en el pasado, aceptarlo, pero mirar para el futuro. Aquí establezco objetivos y también trabajar en el establecimiento de vínculos. ¿Cómo lo trabajamos? Hay diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí están, como les dije, cuando trabajamos también con estos grupos, tengo un programa que es de apoyo a las escuelas que se llama Corazones Inteligentes. Este es uno de esos grupos donde trabajamos diversas sesiones, más que nada que es de alfabetización emocional, comunicación, resolución de conflictos. Y donde también incluimos a los padres de familia. Por ejemplo, aquí están trabajando en una lotería emocional. También a la par hay otra actividad donde para trabajar la autoestima les pedimos a los padres de familia con anticipación y si no algún docente que le escriba una carta al niño o a su hijo de en qué lo admira, qué le gusta de él. Trabajamos con lotería emocional, con caritas, con videos, con imágenes, como que estos son algunos de los ejercicios. Por ejemplo, una chica de tu edad está embarazada por su mamá, se ponen tarjetas con diferentes situaciones o imágenes. Ellos tienen en las manos diferentes emociones. Recuerden que hay 6 emociones básicas, pero según Rafael Vizquerra, él habla de el universo de las emociones y que hay más de 360 emociones. Así que vamos en esta alfabetización emocional de las 6 básicas de Ekman y vamos ampliando y vamos dando las diferentes emociones: depresión, decepción, confusión, temor, alegría, indignación, pánico, consternación, satisfacción, gratificación. Lógicamente, estas emociones las adecuamos el nombre a las edades, con los grupos de edades que trabajamos. Por ejemplo, en el parque con los adolescentes hay una pareja de novios besándose. ¿Qué sienten? Aversión, sorpresa, enojo, miedo, tristeza, amor. Y cada quien levanta su tarjeta, su emoción, y ahí vemos cómo no porque yo sienta rechazo o sorpresa o enojo o tristeza porque yo no tengo pareja, va a significar que otra persona también vea la situación y le genere la misma emoción. Y estamos aumentando la empatía y la comprensión de las emociones. Un choque entre 2 personas, una persona inmóvil. Así son diferentes y vamos aumentando el número de emociones. Otra forma de trabajar es presentando imágenes y, por ejemplo, esto nos ayuda a la atención, a ver a qué le damos importancia, al contexto y después cómo vamos viendo de una situación. Esto es una imagen. También después pasamos a casos de situaciones cotidianas de los niños y adolescentes. A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Le pediste permiso para salir a tus papás para ir a la fiesta? ¿O para salir con amigos? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Qué le dijiste? Si se fijan, aquí hay quienes dicen que son una pareja, la señora está en el celular, el hombre se apoya en un bastón y el perrito, fíjense que les falta una patita. Y aquí empiezan a crear diferentes hipótesis, diferentes alternativas. Esto me ayuda para ir siendo creativos, para abrir ese panorama cuando tenga que analizar la situación y ver alternativas de respuesta. Otro ejercicio es el de, por ejemplo, ¿qué sentiste? Ser consciente de lo que siento. ¿Qué sentiste y qué te ocurrió? Es decir, mi emoción y el estímulo. Otro es trabajar con alguna emoción, por ejemplo, cuando me enojo, cuando me irrito, en qué pienso y qué hago. Cuando tengo miedo,
en qué pienso y qué hago. Y les quiero compartir este material. Es un cuento que hice en vista de cómo estaba aumentando el número de niños migrantes, tanto del mismo México como que venían de otros países, y la dificultad de adaptarse. Es un cuento que se llama El viaje de Romina. Si alguien lo quiere, me pueden mandar por correo, se los puedo dar. Se hizo con financiamiento de un proyecto social, de una convocatoria. Por tanto, está impreso y está también en formato digital. Y como es parte de una convocatoria de apoyo social, de proyecto social, es libre. Y también lo pueden encontrar en internet, que esté libre. Y aquí presenta determinadas situaciones, la niña, quién es, cómo dan la noticia de que tiene que irse de la casa, se despide de sus amigos. Voy a hacer un poquito rápido porque no veo el tiempo y creo que ya me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, si lo quieren, se los dejo este material. Si se fijan, está la situación y eso mismo está en el libro, es un cuento, y en la parte del final viene una explicación de las técnicas que ustedes pueden utilizar. Lo que está en color corresponde al estímulo externo, el pensamiento, la respuesta fisiológica, la respuesta conductual y la emoción. Porque para que ayuden al niño o adolescente a que piense, a que identifique la situación, qué te genera, qué pensamiento te genera esta situación. Tu cuerpo tiene alguna respuesta como temblar, sudar, tener frío, tener calor, temblar. La respuesta conductual y la emoción, porque muchas veces piensan o dicen qué es lo que hacen, pero no identifican la emoción. Aquí están más fragmentos del libro, del cuento. Aquí está la parte que explica un poquito de teoría de cómo trabajarlo, cómo trabajar esa regulación emocional, cómo también recuerda experiencias del pasado para poner en práctica diversas situaciones para afrontar la problemática. El hecho de crear pensamientos útiles que tiene que ver con automotivación, buscar elementos que den seguridad y que es necesario en esta prevención y atención del niño adolescente es fomentar a que exprese lo que siente. Hay que orientar lo que diga, lo que piensa o lo que percibe en su cuerpo relacionado con su respuesta fisiológica. Y a partir de ahí, ver qué es lo que se puede hacer y se comienza a trabajar lo que es la conciencia emocional. Aquí es un cuadro que está en la parte de teoría del libro, que son las emociones que surgen. Y bueno, ya para finalizar, principalmente es observar a la persona, identificar la emoción, expresar a la persona la emoción que uno percibe en ella, validar la emoción como que es aceptable y legítima, observar la conducta, los pensamientos, ayudarlo a que exprese lo que sienta y se orienta a que regule la información y regule su conducta y sus pensamientos. Pues quise así extenderme un poquito, poder abarcar. Lo principal es que tanto la sociedad como diversos organismos internacionales que cuidan la salud de la población en general y de la infancia, como son de la OMS y la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, están alertando sobre estos índices de depresión y de intento de suicidio en niños y adolescentes, que tenemos que trabajar, no minimizar al niño de tú no tienes preocupaciones, eres un niño, debes jugar, sí debe jugar, pero también tiene sentimientos, también tiene emociones, que esas emociones le generan un bienestar o un malestar. También hay que aceptar, hay que acompañar y hay que validar a ese adolescente que está en una etapa difícil y que está formando su
identidad. Y bueno, un poquito del tipo de intervención que podemos hacer, más que nada como es el tema de prevención, pues utilizar la psicología positiva, recibe el nombre en el año 2000, precisamente quienes hayan visto la conferencia inaugural del día de ayer, el doctor que inauguró, él también hablaba del modelo de PERMA. Me dio mucho gusto cuando vi, que en el ámbito de las organizaciones también están trabajando eso, pues ojalá que en muchas de las organizaciones lo apliquen. Pero sí es parte de la psicología positiva, es parte del bienestar y como decía, si estoy más, si me siento feliz, si tengo bienestar, soy más productivo en todos los ámbitos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, una duda, con mucho gusto, ahora o en algún otro momento, pues aquí tienen mi información de contacto y pues estoy aquí para apoyarlo. Estamos aquí pues trabajando en pro de la infancia y de la adolescencia y también pues en compañía y trabajando en el bienestar de los adultos, de los padres de familia y los maestros, que son otra población que sufre mucho de burnout, de síndrome de estar quemado y que también toma responsabilidades que a lo mejor no le pertocan este acompañamiento porque muchos de los estudiantes se acercan a los docentes, incluso en la universidad, se acercan a uno como docente. Y aquí veo que voy a dejar de compartir para poderlos ver. Levantaron la mano. Sí, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en primer lugar agradecer por su magnífica disertación. Realmente son temas puntuales. Quien le habla es fiscal de familia. La verdad que siempre estamos preocupados, sobre todo por la niñez y adolescencia, ¿no? Como usted decía en una de sus diapositivas, que 46,000 adolescentes en todo el mundo realmente han pasado por un suicidio, ¿no? En el lugar en donde yo estoy trabajando, que realmente no voy a decir dónde, se han presentado últimamente suicidios de manera consecutiva, ¿no? Y la verdad que eso preocupa porque es una provincia pequeña y lo que sí yo quisiera preguntarle, doctora, es si suscitada esta situación, suscitado estos hechos, desde usted como psicóloga, desde su punto de vista, sería recomendable que, porque ya contamos con un centro de salud mental comunitario, en donde realmente trabajan ahí bastantes psicólogos, psicólogas, pero veo que no resulta tan conveniente, desde mi punto de vista, que una vez suscitado estos hechos, tengan que ir a dar charlas todos los días a ese centro educativo, y no solamente el centro de salud mental, sino también tenemos otras instituciones que también se han preocupado y están llenando de todo esto de una manera tan rápida, ¿no? Y vemos pues que esto no ha resultado tan eficiente todo. ¿Qué es lo que sería más recomendable? Me parece que allí trabajar de manera muy particular con los padres de familia, ¿no? Con el alumnado también, pero no todos los días darse esas charlas, esas capacitaciones. Le agradecería mucho por la respuesta que nos dé. Gracias. Muchas gracias por su participación, por su pregunta. Cuando se han acercado a nosotros, por ejemplo, No se escucha, doctora, porque hay audios que están activados y la verdad que no nos permiten escuchar bien. Sí, me parece que ya los apagaron. Muchas gracias por detener el audio. Mira, como aconsejaría trabajarlo, nosotros lo que hemos hecho ha sido cuando la institución educativa
viene y quiere que trabajemos con ese grupo en el caso de Cutting, pues trabajamos con ellos, con otros grupos o los otros grupos donde están esos alumnos, porque puede ser de diferentes grupos de secundaria. Se juntan, pero con los otros grupos trabajamos lo que es el tema de prevención en cuanto al, no hablamos directamente de cutting en este caso o de la problemática de bullying, sino, bueno, puede ser que hablemos de que cómo se sienten, se pueden hacer diferentes cosas, que esto me perjudica, qué podemos hacer nosotros, qué es lo que decía, trabajamos en el autoconcepto, autoconocimiento, en el respeto, en establecer pues una buena convivencia. Y fíjense que dijimos en el día de hoy, si yo no comprendo de que ver una situación, por ejemplo, de que ver que están pegando a alguien, en vez de ir a defender, de reportarlo a alguien, me pongo a afirmar o estoy animando, si no me pongo en el lugar de la otra persona, de que está sufriendo, ha habido situaciones, al menos he visto casos de aquí en México, de que por peleas cae mal, se golpea y a los días fallece. O si no es que en ese rato fallece por algún derrame cerebral o por golpes internos. Y ahí todos estaban aplaudiendo, animando, nadie se paraba. Es trabajar de autoconciencia, es qué es lo que tú sientes y qué es lo que sienten los demás. No es trabajar el cutting de que, bueno, ¿qué es el cutting y qué formas de hacerlo hay? Porque pueden dar ideas. Pero si no es, ¿qué sufrimiento emocional estás teniendo como para llevarte a hacerte daño a ti mismo cuando uno lo que quiere es estar bien, es estar feliz? Ahí yo propondría trabajar de forma individual y psicoterapia grupal con las personas que están involucradas, trabajar con esos padres de familia, y cuando trabajo con los padres de familia es, bueno, voy a trabajar particularmente con ellos, el grupo de padres, pero también en sesiones, si estoy hablando de escuchar a su hijo, de la comunicación, de cómo tiene que hacer, de que entiendan el adolescente, vean lo que están sintiendo. También habrá sesiones en las que tengan que estar las dos partes. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunas ocasiones los padres de familia dicen, no, pues ya pedí, no puedo estar pidiendo permiso todas las semanas en el trabajo para poder venir. O en algunas situaciones, en varios casos, al menos la aprobación con la que he trabajado aquí en la zona rural, en la zona de aquí de ciudad, que es donde vivo y donde actualmente me encuentro trabajando, no me han tocado los casos así. En la zona rural hay más población migrante, es de escasos recursos. Generalmente los niños, adolescentes, no viven con los padres, viven con los abuelos o con algún otro familiar. Y son los que vienen, o el fin de semana únicamente es cuando ven a los padres, porque no trabajan en México, trabajan en Estados Unidos. Son esas situaciones. Haciendo un resumen, ¿qué diría? Trabajar, si son casos que están identificados, por ejemplo, aquí las instituciones dicen, tiene que ir a atención psicológica. Hay centros privados y hay centros públicos de atención psicológica y hay centros donde la cuota de recuperación es mínima. Y mínima estoy hablando de 20 pesos, $1, que simplemente es algo simbólico. Los obligan a ir y tienen que ir y tienen que enseñar su carnet de citas. Incluso hemos tenido la Procuraduría, también trabajamos con DIF, con la Procuraduría General de Justicia, que a ciertos padres, cuando hay alguna violencia intrafamiliar, alguna denuncia por maltrato o alguna denuncia en contra de su hijo por agresión, la Procuraduría les obliga a que los padres de familia tomen escuela para padres. Y trabajamos con el sujeto, con el infante y también con el padre de familia. Es que hay diversas formas de trabajar, también dependen de qué tan abiertos estén la institución. Como les digo, cuando detectan las instituciones educativas, a lo mejor porque ya nos conoces en la universidad, no,
llamaban. Ah, pasó esto, pueden intervenir, hacemos entrevistas, hacemos un diagnóstico general y hacemos un proyecto de intervención enfocado con las características de ese grupo en concreto. Y también vamos dando, le decimos pláticas o jornadas de bienestar a los padres de familia. No únicamente a esos padres, sino también a todos los del centro educativo. Y ya después, cuando trabajamos con el grupo, ya llamamos a esos padres o incluso familiares que puedan acudir para trabajar alguna sesión con el infante, con el adolescente. Como les decía, cuando les pedimos una carta. Y si los padres o el familiar no puede escribir esa carta o no la hace, lo pedimos antes y le pedimos a algún docente que lo haga. También procuramos no pedirle más trabajo al docente, sino es, bueno, usted como docente, ¿le puedo grabar? ¿Puedo tomar nota? Y nosotros hacemos. Cuando me refiero a nosotros que vamos es así por parte de la universidad y es un grupo de estudiantes que están en prácticas profesionales. Pues hablaba de terapeuta y coterapeuta. Son varios sujetos los que están trabajando con el grupo. Y en la atención individual, pues ya es uno solo y es cuando ya la Procuraduría sí pide y nosotros firmamos así de que está acudiendo y que es lo que trabajó, se desarrolla un plan de trabajo y se entregan los avances o la eficacia de la intervención. Espero haberle orientado, haber contestado su pregunta. Sí, con todo gusto. Si quieren, se las doy a la maestra Ana para hacerles llegar la información. Y sí, doctora, aquí sí, estamos. Y ya le escribo por interno y les comparto a los chicos porque todos estamos unidos en 3 grupos de WhatsApp para poder hacerles llegar a todos al mismo tiempo. De acuerdo. Y ahí vieron que se asomaba mi hija. Ya, qué linda. Sí. Pues, y con todo gusto, si tienen, no sé si hay más preguntas o si quieren hacer alguna pregunta en privado, con mucho gusto, pues ahí también le pasé a la maestra Ana mi correo, teléfono y también la presentación y el archivo del cuento. También por si alguien es de utilidad, también lo pueden utilizar. Espero que sí. Con ese fin se hizo para que sea un material pues valioso para la aplicación clínica. Les voy a escribir aquí. Esperen que encuentre el chat. Aquí. Mi correo y mi número de teléfono, que es con el +52, que es de México, 686, que es de Mexicali, 18 33 35. Y aquí ya por mensajito de WhatsApp les puse la información de contacto. Estaba viendo, no sé si hay aquí alguna pregunta en el WhatsApp. Muchísimas gracias a todos me alegro mucho que les gustara la ponencia, la presentación. A mí es un tema, pues me gusta mucho lo que hago, disfruto haciéndolo y un placer estar con ustedes y haber compartido un poquito de esta información y también de la experiencia. Y gracias por el tiempo, que creo que me pasé un poquito, pero si por mí fuera podría estar horas así hablando. Igual, por ejemplo, en sesión yo les digo, miren, conmigo con niño adolescente estamos 1 hora y después media hora, entre 15, 30 minutos más, es con el padre de familia. Así es como trabajo, la forma de trabajar con mis pacientes. No se visualiza mi número, +52
6861 18 33 35. Y mi correo es DRA, la abreviación de doctora, .fulques, F-U-L-Q de queso, U-E-Z, @gmail.com. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias también, doctora, de parte de INSEPRO. Igual hemos compartido como imagen la última parte de la diapositiva donde sale su número de contacto, su correo. Ya está en los grupos de WhatsApp. Colegas también pueden ahí revisar si en caso no lograron copiar. O solicitármelo por interno, no hay ningún problema. Estaremos prestos para compartir. Doctora, muy agradecida por su tiempo y su excelente ponencia, por compartir sin ningún recelo todo su conocimiento y que a nosotros nos hace muchísima falta, de verdad. Y mucho más en esta fecha tan especial que estamos vísperas de celebrar el Día del Psicólogo Peruano. Esto es el día 30 de abril, pero yo sé que muchos tienen planes ya para esa fecha, así que nos hemos adelantado un poquito para poder estar con ustedes y con todos. Gracias, fíjese, doctora. Aquí el 30 de abril es el Día del Niño. Oh, También hablando de la infancia y adolescencia, es el Día del Niño. Qué linda coincidencia. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también a quienes nos están acompañando. Y les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias y muchas felicidades también. Muchas gracias, doctora. Gracias. Adiós. Bye.